Entonces vamos a tomar esta lectura, si ya están listos, del Primera de Juan 5, 6 al 8. Dice así la palabra de nuestro bendito Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El mensaje que le pusimos a la predicación del día de hoy es el testimonio del Espíritu Santo. Se ha dado testimonio de Cristo a través comenzando con Juan y con muchos profetas, y el testimonio de sus mismas obras, pero aquí el testimonio es el testimonio del Espíritu Santo, y esto es nuestro mensaje. Como introducción, vamos a ver que Juan va a hacer un resumen de la epístola y nos dejará bien claro estas tres pruebas que demuestran quién es un verdadero creyente. Juan está hablando a los hijitos, a los creyentes. Es como si hubieran estado tomando una clase durante todo el Evangelio de Juan y continuación con la epístola. Ahora en el capítulo 5, en estos primeros versículos, Juan, como en todas las epístolas, siempre se hace como un resumen, como un recuento de lo que se enseñó. Y como saben que al final vienen los exámenes, Juan nos está preparando para una prueba final, que siempre ha sido. Estas pruebas son las que prueban si una persona es un verdadero creyente, y es como si hiciera tres exámenes. Está la parte moral de cumplir sus mandamientos, está la parte doctrinal, conoces al Cristo de las Escrituras, y está la parte social, que es amor al hermano, amas a los hermanos, y eso lo hemos visto durante toda la epístola. Hoy vamos a ver un poco más en detalles esto. Vemos aquí. Y por último dice, examinámonos si estamos en la fe y si realmente creemos en el Cristo de las Escrituras, que esto es lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver como un texto de apoyo, el texto que me ayuda mucho para entender este mensaje. Cuando hablamos de obedecer a Dios, obedecer su ley y de la libertad que tenemos en Cristo, estamos hablando de gracia, estamos hablando de las doctrinas de la gracia, y como siempre lo han dicho, predicar gracia es muy peligroso y muy difícil, pero hay que predicarla porque la Biblia predica gracia. El texto de apoyo es cómo entender nuestra libertad en Cristo. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad. Ya Javier explicó en el otro sermón qué es libertad. No es libertad para pecar. Ser libre del pecado y vivir para Cristo. Esa es la verdadera libertad. Es la libertad que Pablo está hablando aquí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí está hablando de la importancia de obedecer a Dios, de caminar en sus mandamientos, y al mismo tiempo está hablando de la prueba social, el amor a los hermanos. Si no servís por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y aquí está la palabra que involucra la prueba doctrinal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Para poder amar al hermano hay que amar a Dios. Y para poder amar a Dios, Dios nos tuvo que haber amado primero. Y aquí en este texto, que no es de Juan, pero también Pablo habla de lo mismo. Así como estructura, ya esto como introducción de la predicación de hoy, vamos a ver 2 puntos nada más. Resumiendo las 3 pruebas que autentifican el verdadero creyente, del 1 al 5. Y luego, en el segundo punto, del 6 al 12, el triple testimonio del Espíritu Santo. Así que comenzamos. Resumiendo las 3 pruebas que autentifican el verdadero creyente. La importancia de conocer a Cristo para creer en Él. Primera de Juan 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Como ven, este versículo es completamente trinitario.
Se está hablando, dice que el que cree en Cristo, ¿verdad? Es nacido de Dios. Y aquí dice, Jesús dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, el ungido, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, Dios es el que engendró. O sea, todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, al Hijo. El que ama al Padre, ama al Hijo. El que no cree en un Dios trino, no tiene a Dios. Es definitivamente, eso está claro. Como lo dice los versículos que prueban esto de ahí mismo de la epístola de Juan. Primera de Juan 2:23, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Esto nos enseña nuestra doctrina. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esta es la importancia de la unión con Cristo que estaba hablando ahorita en el mensaje anterior. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está la unión trinitaria, la importancia de estar unidos a Cristo en Dios y en Jesucristo. Es tan importantísimo creer en el Hijo porque la vida eterna es la que está en fuego. O sea, si no crees en Cristo ya eres condenado. Ese es el Evangelio. En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. La unión que está entre el Padre y el Hijo es la misma que tiene que estar en el creyente. Este principio de amor y unidad del Padre y el Hijo es el estándar del amor entre los hermanos. Como lo vimos ya en primera de Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Acuérdense que Dios ama al Hijo, ¿verdad? El Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo se aman los tres, hay un amor perfecto entre ellos y esta misma unidad de amor es la que se nos demanda a nosotros. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ese amor de los hermanos viene de Dios. Como le digo, es conocimiento de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, si se ama realmente es porque conoces a Dios. Porque no puedes amar, porque el amor a los hermanos tiene que ser un amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de nosotros? El amor de nosotros es egoísta. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Somos incapaces de amar a otros. Solamente con un milagro que ocurre en nosotros, con el amor de Dios podemos amar a los demás. El que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ya vimos de qué tipo de amor. Lo vimos en los otros mensajes. En el versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí otra vez Juan vuelve con la prueba moral o ética de la salvación, los mandamientos. Y esta vez yo les he hablado de que los mandamientos de Dios se resumen en el amor al hermano. Y yo no quiero que se confundan que, bueno, entonces eso lo va a hacer Dios que mora dentro de mí, el amor que está de Dios en mí me hace amar al hermano y yo creo que yo voy a poder amar al hermano. Pero la ley, cuando hablamos de la ley de los mandamientos, ninguno de los 10 mandamientos o sus derivados están fuera de la vida cristiana, de la práctica cristiana. Obviamente solo los podemos cumplir porque estamos en Cristo, es Cristo que nos ayuda por medio del Espíritu Santo y los podemos hacer. Pero obviamente quiero que sepan un poquito más de lo que son los mandamientos de Dios. Solo aquí en la epístola de Juan, en 7 versículos se nos recuerda la importancia de esta prueba moral, de guardar sus mandamientos. O sea, quiero que vean la insistencia que tiene el apóstol de hablarnos de que esta prueba es importante. En primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, si no lo conoce, si no ya todo está echado a perder. Si esta prueba no funciona ninguna. Y el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, esto no está a negociación. Y en primera de Juan 3:22 dice, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Eso está hablando que hay bendición, hay gozo, hay poder en guardar sus mandamientos. Y hay alegría. Como lo vimos, como Juan mismo lo expresa. No crean esa mentira, que amar a Dios es
es vivir estresado, es golpear la carne. Eso es al principio. Morir duele, pero después que resucitas, hermano, es gozo. Obviamente morir duele. Cuando mueres al pecado, le vas a bramar al pecado, como las vacas que salieron de la tierra de los filisteos. Le vas a bramar al pecado como los israelitas le lloraban a Egipto y a sus placeres. Pero de todas formas duele, pero después hay un gozo. Hay un gozo en eso. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidieras la recibiremos. O sea, hay bendición en esto como lo vemos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el versículo 24 de Primera de Juan 3 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, unido a Dios. Ahí está la unión que estábamos viendo ahorita. Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es precisamente el Espíritu Santo, la unción del Santo, Cristo en nosotros, manifestado por el Espíritu Santo, lo que garantiza que vamos a obedecer. Y también en segunda de Juan, que tiene un solo capítulo, nos recuerda lo mismo. Segunda de Juan 1. Segunda de Juan 1. Dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Otra vez lo mismo. Aquí vemos, continuando con nuestro texto, dice: pues este es el amor, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Continúa con lo mismo, Juan. No, yo quisiera predicar otra cosa, pero necesito salirme de mi serie. Estoy predicando lo que está aquí. Mire lo que dice aquí: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero aquí viene la parte hermosa: y sus mandamientos no son gravosos. No creas esa mentira. Obviamente, si tú estás teniendo problemas con un pecado en especial, ¿me entiendes? Es porque estás alimentando la carne. Le estás dando a la carne por ese lado. Obviamente, cuando lo cortes te va a doler. Te va a doler cuando cortes esa relación con ese pecado en especial. Pero después te vas a comenzar a gozar. El diablo te quiere hacer creer que lo que él tiene es más grande que Dios. Pero no, hermano. Si tú caminas con Dios y dejas todas las adiciones, todos los pecados, vas a vivir feliz. Hay gozo en la presencia de Dios y no se termina. Cualquier otro gozo que el mundo te dé es un ratito, un día, unas horas. Pero el gozo del Señor, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. Ahí sí no se acaba. Y en ese sentido es que no nos dejemos engañar. Hay gozo en el Señor. ¿Cómo es que la prueba moral o ética de la salvación no es gravosa? Dice, por un lado vemos que esto de guardar sus mandamientos es no andar en la carne, ya que son los deseos de la carne transgresión a la ley, como lo dice Gálatas 5:16. Porque ¿qué es no guardar los mandamientos? ¿Cuáles son las obras de la carne? Derivan casi todas de esto, y esto es de violar la ley de Dios. Por ejemplo, digo pues, dice Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu. Hazle caso al hombre interior. Deleítate en Dios, andar en el Espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne. No le hagas caso al miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No le hagas caso a la carne. Hazle caso al hombre interior. Deleítate en el hombre interior. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Así que cuando hablamos, aquí quiero que sepan qué trae Juan tanto con los mandamientos, tus mandamientos. ¿Qué es lo contrario a no guardar tus mandamientos? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mira, cuando hablamos de esto, hermanos, solamente hay un mandamiento de la ley que dice: no fornicarás, ¿verdad? Pero como somos expertos en decir, bueno, yo nunca he traicionado a mi mujer, yo no fornico. Pero esto abarca más. Hay mucho mugrero en el sexo. Matrimonios mismos pueden estar haciendo mugrero sin darse cuenta. La santidad conviene a la casa de Dios, y por eso la Biblia es bien clara, poniéndole aquí, el apóstol Pablo pone más cosas para eso. Por eso las obras de la carne dice adulterio. Tú no adulterias, pero fornicas. Hay una diferencia entre adulterio y fornicar. El adulterio lo comete el casado, la fornicación hasta los solteros. Y luego viene la inmundicia, todo tipo de depravaciones sexuales que el hombre se inventa. Y luego la lascivia, es una
epidemia sexual que tienen los hombres, un abuso de eso, o sea, no piensan en otra cosa. Y luego aquí viene la idolatría. No amas, no tendrás otros dioses. Sí, está hablando de la ley, idolatría y hechicería. Enemistades, ¿de dónde los pleitos? ¿De dónde las guerras? ¿Quieres algo? No lo consigues, peleas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ahí entran los chismes, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista sigue. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, otra vez la palabra practican, tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, nunca va a dejar de que algo de esto se nos filtre, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, practicarlas es el peligro. Y más aún, somos exhortados a no practicar tales pecados entre creyentes, el lavarnos los pies unos a otros y ejercer disciplina de ser necesario. Está hablando de los pastores. Veamos este texto que habla de la disciplina en la iglesia. Es 1 Corintios 5:9, hablando de lo que es no guardar sus mandamientos en el contexto. 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fíjate que dice el apóstol. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Fíjate lo que dice. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, porque para donde le des puro de eso hay. En los incrédulos todo eso es natural. Más bien dice, quiero que sepan de qué estoy hablando, en el contexto ahorita se los explico. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué Pablo dice esto? Hay que tener cuidado, porque esto, en vez de unirnos, nos puede comenzar a separar. Hay que examinar el contexto de donde vienen estas palabras. Pablo está hablando que los de Corintio estaban envanecidos con un hombre que por ellos, por mucho amor, por mucho amor al hermano, lo estaban dejando. Él vivía con la mujer de su padre. Estaba cometiendo un pecado muy feo contra los pecados sexuales de fornicación. Dice, y ustedes tranquilos. Y Pablo, ya saben, y era creyente. No era incrédulo, era creyente. Le dice Pablo que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto nos dice que era creyente. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes pueden estar en pecado. ¿Me entiendes? Y cuando el pecado rebasa todos los límites, tenemos que llegar nosotros, comenzando por los mismos hermanos, en amor, hablarle a la persona, hermano, creo que te estás pasando en esta parte. Si no te hace caso, busca otro hermano y dile, mira hermano, creemos que te estás pasando. No todos lo traigan directamente a los pastores. Ya como última instancia, venir con los pastores y hablamos con el hermano rogándole a Dios que se arrepienta. Que se arrepienta una y otra vez y que nunca tengamos que decirle entregar su cuerpo a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo con Dios. Eso es lo que nunca quisiéramos hacer. Pero eso es lo que trae el pecado, aún en los hermanos. Esto es algo muy doloroso. Porque, ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? Dice, no juzgad vosotros a los que están dentro, una pregunta retórica. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Eso déjalos, tú no te metas con los incrédulos, déjalos. Eso Dios los juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. ¿De quién está hablando? Del hombre fornicario, del adúltero que estaba entre ellos. O sea, este caso había que cortarlo. Ya saben que después fue restituido a la iglesia, ¿verdad? Y esto no quiere decir que los creyentes no puedan pecar así, o que si pecan así no son creyentes. Mira lo que dice la palabra de Dios. El mismo 1 Corintios 3, versículo 1. No quiero que esto nos vaya a confundir, pero quiero que vean lo horrible que es el pecado y vivir otra vez como si no hubiéramos conocido a Cristo. Ya vimos nosotros que si morimos en Cristo debemos resucitar con Cristo y andar en vida nueva. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. No pierdan de vista la palabra.
De manera que yo, hermanos, y está escribiendo Pablo, y Pablo sabía quién era hermano. Acuérdate lo que le dijo a Timoteo: yo conozco tu fe, no fingida, la cual heredaste de tu abuela Lodia y de tu madre Unices. O sea, tanto Elodia como Unices y Timoteo eran verdaderos creyentes. Y Pablo lo sabía, como supo de este hombre que a pesar de que era un fornicario, era un santo. Nosotros mandamos a todo mundo al infierno. Pablo lo mandó a destrucción de la carne para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Entiendes? Hay que tener cuidado, porque dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. A los hermanos le está hablando así, como a niños en Cristo. A veces no nos gusta creer que somos menos que otros en la fe. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces y ni sois capaces todavía. Te sigues comportando como un inmaduro, como un niño, como que no conoces a Dios. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y aquí está la misma lista que dio Gálatas: celos, contiendas y disensiones. ¿Qué son esos? Frutos de la carne. Vives como carnal. Sigues cometiendo los mismos pecados de los incrédulos. No sois carnales y andáis como hombres, no como hombres espirituales. Es un regaño a creyentes. Mientras estemos en este mundo, estaremos en una guerra interna contra los deseos de la carne y nunca satisfechos. Si es que realmente hemos nacido de nuevo, estamos sufriendo por eso. Romanos 7:21 es el mejor texto para describir la guerra interna con el pecado. Lo está diciendo el santo apóstol Pablo. Así que, hermanos, dice: queriendo yo hacer el bien, un creyente, un santo, el apóstol Pablo, que ni mujer tenía, ¿me entiende? Dice: así que, hermanos, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aún en Pablo, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. La unción del santo, el Espíritu Santo, Cristo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, ponle como tú quieras. No estamos solos en esta guerra. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, como lo hacen muchos aquí. Se deleitan en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está. Queriendo, engañándote. Tú necesitas esto para ser feliz. Cristo no es suficiente. Date un poco de recreo. Date gozo porque lo necesitas. Y Pablo exclama: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, todos cargamos este cuerpo de muerte. Nada más que algunos somos más hipócritas que otros. Pero esta guerra la tenemos todos. Por eso tenemos que acercarnos a los hermanos viéndonos a nosotros mismos, tomando en cuenta que no venimos a hablar con ellos porque somos puros, sabiendo que adentro de nosotros hay un tronco también. O sea, hay que ser claros en esto. Y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí en el texto: roguemos a Dios que podamos decir junto con el Espíritu de Cristo en los salmos estas hermosas palabras. Mira a Cristo en el Espíritu, porque los salmos no es otra cosa que Cristo preencarnado, hablando antes de que se encarnara, hablando en el Espíritu, usando hombres, salmistas, lo que tú quieras. Pero eso es el Espíritu de Cristo, para que veas el gozo que hay en obedecer. Y quiero traerlo de una forma poética. El Salmo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, es una tortura, es golpear la carne, es un martirio. No, dice: me agrada. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bendito Dios, tu ley está en medio de mi corazón. La amo, controla mi alma. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado. Y las bienaventuranzas de las Escrituras solo son para los santos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y ya sabemos lo que es el temor a Dios. Lo vimos nosotros. ¿Por qué tememos a Dios? Por el pecado. Vimos que todos los hombres que se acercaron a la gloria de Dios caían como muertos, se espantaban por el pecado. ¿Qué decía Pedro? Apártate de mí porque soy pecador. Si no fuera pecador lo hubiera corrido a abrazar. Pero somos pecadores. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Deleite y en gran manera, hermano. Mira el lenguaje alegórico, el lenguaje poético, un deleite en gran manera. Le ruego a mi Dios bendito que se puedan deleitar todos, y yo y todos nosotros, en obedecer a Dios. Que encuentremos un gozo en decir no al pecado. ¿Me entiendes? Y no una tortura. Salmo 119, versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vivo mejor. Versículo 47 del mismo Salmo 119. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. He amado. Y Job, diga lo que dice Job 23, 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Y qué decía Cristo Jesús? Señor, come, yo tengo otra comida que ustedes no saben. Hacer la voluntad de mi Padre era más importante que todo para Cristo. ¿Y qué decía Job? Más que mi comida. Bendito Dios, para que veas que eso puede llegar a superar cualquier apetito de la carne. La obediencia, el gozo de obedecer a Dios. Lo vemos aquí en las Escrituras. Nuestro apoyo en las Escrituras. Siempre habrá una separación entre los que se deleitan en obedecer a Dios y los que se deleitan en placeres de la carne. Eso siempre va a ser así. Romanos 1:32, en un contexto de los incrédulos, nos dice este texto. Pero estamos hablando aquí en un contexto de personas que no son creyentes, de personas que viven en el mundo. Dice el versículo 32 de Romanos 1:32. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, de toda esa lista que venía diciendo de maldad, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Todo aquel que hace el pecado. Porque no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Lo malo cuando alguien está cometiendo un pecado en adicional, no solo lo hace él, sino que se complace con los que hacen lo mismo que él. Y eso no debe de suceder, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cuál fe? Ahí viene lo bueno, para que no te pongas legalista. ¿Cuál fe? Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, hablando de las obras de los hombres, sino la fe. ¿Cuál fe? Que obra por el amor. Vuelvo al ojo del huracán. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Es el amor de Dios en nosotros. Eso es lo único que puede cambiar. Vamos a apelar a ese amor. Vamos a rogarle a Dios, porque esta salvación es de Dios. Es el amor de Dios. Y esta fe vence porque obedece y no falla porque es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esta fe no la puedes producir. Esta clase de fe no. Tenemos fe, pero no esta. Pues es don de Dios. Cuando hablo tenemos fe, hablo de un hombre natural que tiene fe, pero no la fe de Dios. Obviamente todo creyente tiene la fe de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, aquí no cabe el gloriarte. Porque tanto la santificación, tanto la justificación como la santificación son de Cristo. Las dos cosas. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Él tiene a su esposa, para limpiarla, purificarla, para presentársela a sí mismo como una mujer sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Eso es lo que está haciendo, dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Solamente así podemos, es Dios haciendo las cosas. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez esa unión que la que estaba hablando el pastor Javier. En esa unión está todo. Hijo de Dios. El Padre y el Hijo uno son. El creer, que es fe, está en triunfo. En el creer, que es la fe, está el triunfo. La vida eterna y la unión con Cristo. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, ahí está la unión, Dios permanece en él y él en Dios.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Unión, esta unión. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si tenemos el Espíritu, se tiene que ver esa vida nueva. Y esto nos introduce a nuestro segundo encabezado. El triple testimonio del Espíritu Santo. Y aquí entramos en la parte que más se solapa con el sermón que predicó el pastor Javier. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Fíjate lo que dice. No mediante agua solamente. O sea, porque entonces no lo conoces bien. Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, no hay verdad más clara, no hay un testimonio más grande, ni el de Juan, ni el de Moisés, ni el de las mismas obras de Cristo, ni el de todos los testimonios que vamos a ver ahorita, que el del Espíritu Santo y el del Padre, el de la Trinidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Fíjate cómo se une eso. El Padre da testimonio del Hijo, el Verbo, el Hijo Jesucristo, también cuenta, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, unidad. Esa unidad que está en el cielo es la unidad que se pide en la tierra. Vean esto. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esto es hermoso, este texto. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. No podemos decir uno. ¿Por qué? Porque Trinidad sola hay una. Esto no es una Trinidad, pero sí concuerdan. Estos tres concuerdan. Y este texto es muy mal interpretado. La interpretación de todas las que he leído que más se le acerca es decir que aquí está hablando del bautismo y de la agua significa el bautismo de Cristo y la sangre significa la muerte de Cristo. Van cercas, pero muy por encima de la verdad. Vamos a verlo. ¿Qué realmente significa el agua y la sangre? Agua, como lo ve el contexto, como lo ve la epístola. Para yo poder sacar esto no tengo que irme a un pasaje que está en Ezequiel. No, tengo primero que ir al contexto inmediato, luego tengo que ir al contexto de la epístola y luego ir al contexto del escritor que es Juan y luego en el contexto de todas las escrituras. Así que Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un maestro de la ley perdido en cuanto a nacer de nuevo, completamente perdido. Y esta es la respuesta de Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí está, no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí hay que nacer de agua. ¿Qué es esto? Agua y Espíritu. Vamos adelante. Juan 3:5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo mismo. Esto es como si Cristo le hubiera dicho, el que no naciere de nuevo en arrepentimiento y fe. ¿Me entiende? Agua y Espíritu. Ahorita vamos a ver qué es eso. Cuando digo arrepentimiento y fe, estoy usando las mismas palabras que ya vimos en el mensaje anterior. ¿Me entiende? Cuando decimos fe, estamos hablando justificación. La justificación es el acto de un segundo. Así, la persona es justificada al creer en Cristo, inmediatamente. Pero cuando hablamos de santificación es arrepentimiento y es progresivo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Cristo no es el que bautiza con agua, sino con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo bautizaba Juan. El agua era el símbolo. Cristo trae la parte espiritual. Juan 1:33. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí vemos bien clarito otra vez, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Cristo. Juan bautizaba con agua. Juan traía el símbolo, Cristo trae la sustancia, la realidad. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Esto dijo del Espíritu. El agua es el Espíritu, sí Señor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía no le habían metido la lanza y todavía no había botado el agua, que representa el Espíritu Santo.
El Espíritu, la obra de Dios en la tierra se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo y Cristo. La sangre. Cristo nos redimió por su muerte en su obra expiatoria al derramar su sangre y propiciar nuestros pecados. El Espíritu Santo nos trae a Cristo para purificarnos y santificarnos. Ese aplica las cosas. Pero por otra parte, la sangre que limpia de pecado y el agua, simbolismo de purificación, ambos símbolos son representados por medio del Espíritu Santo. Sabemos que la sangre de Cristo limpió. Dice, si yo te preguntara, ¿por qué eres tú justificado? La sangre de Cristo en la cruz me justificó. Bueno, ese es un símbolo. ¿Cómo se aplicó ese símbolo a tu vida? Jesucristo le dice a Pedro, tú ya estás lavado. O sea, ya estás, ¿qué? Justificado. Ya solo se te siguen ensuciando los pies, solo necesitas que te sigas santificando, Pedro. Lavado ya estás. Ahora hay que seguirte santificando. Aquí vemos las dos cosas. La sangre, ¿qué hizo la sangre? Justificó. ¿Y qué hace el agua? Sigue lavando, sigue purificando, la santidad. Así que el Espíritu Santo nos trae a Cristo para purificarnos y santificarnos. Pero por otra parte, la sangre que limpia de pecado y el agua, simbolismo de purificación, ambos símbolos son representados por medio del Espíritu Santo, como lo vimos aquí. Así que concluyo que la roca por donde sale el agua y la sangre es Cristo. Y la agua que sale de la roca y la sangre está representada por el Espíritu Santo. Esta es la realidad de estas cosas. La explicación doctrinal lo confirma. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan solo narra esto. Y siempre han dicho, ¿qué es esa agua y sangre? Esto mismo lo escribe solo Juan. Y por eso Juan está trayendo, es el mismo escritor. Lo está trayendo a la práctica. ¿Qué es esa agua y qué es esa sangre? Uno es símbolo ¿de qué? De justificación y el otro es símbolo de santificación. Y ambas cosas hace ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso los tres concuerdan. Concuerdan porque no se contradicen. Hay limpieza en los dos. Una es inmediata, que mata tu pecado pasado, presente y futuro y te hace apto del cielo. Y la otra es que como sigues portando un cuerpo de muerte, se te siguen ensuciando los pies y hay que seguir purificando. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Y sabe de dónde sale todo eso? De nuestro bendito Cristo crucificado y del golpe que le dieron en su costado. Igual, ¿sabes por qué el pueblo no murió de sed en el desierto? Porque le dijo Dios a Moisés, yo estaré arriba de la roca. Golpéala, o sea, golpéame. Cuando le dio el golpe brotó vida. Y el pueblo tomó agua y no murió. Aquello era un símbolo, que era un tipo de lo que ocurrió realmente en la cruz, que fue hermoso. Doctrina, dice. Primera de Corintios 10:3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Para que veas lo que dice la doctrina. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual. Otra vez, 3 veces espiritual. Que les guiaba y la roca era Cristo. La roca era Cristo. ¿Ven? Cómo todo tiene que ver con la parte espiritual, el espíritu. Por eso concuerdan. En términos doctrinales, esto es, hablando de la sangre y del agua, lo que salió del costado de Cristo cuando fue golpeado por la lanza fue el símbolo del agua y la sangre. Y esto equivale a justificación y santificación. Y ambas cosas son representadas por el Espíritu Santo y las dos salieron de Cristo. Dice Cristo, ¿por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Cristo no había aún sido glorificado. El Espíritu Santo nunca hubiera venido si Cristo no aplica la obra de justificación para nosotros en la cruz. Nunca hubiera venido. Por eso dice, yo cuando me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, lo voy a enviar. Si no me fuera, Él no va a venir nunca. Tengo que irme para que Él venga. Concluyo. De Cristo sale la justificación y la santificación, que es realmente la obra del Espíritu Santo en la tierra. Por eso esto es lo que da testimonio en la tierra. El Padre no lo vemos, el Hijo ya subió con el Padre. ¿Cuál es el testimonio que tenemos en la tierra? El Espíritu Santo aplica de una forma espiritual estas cosas, ¿verdad? En la tierra.
Primera de Corintios 1:30. Mira lo que la doctrina dice. Más por Él estáis, gracias a la obra de Cristo, vosotros en Cristo Jesús. Por Él, por Dios estás en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Aquí está Dios y Cristo, para que veas de dónde viene todo esto. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ves? Aquí están las cosas. En la parte doctrinal, estas palabras tienen un poder espiritual enorme en nosotros. Un poder muy grande. El agua, purificación, limpieza de pecados, santificación y manantial de vida eterna, como lo dice primera de Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras como lo dice Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta es el agua viva. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Ves cómo lo puso Cristo? ¿Ves de dónde sale? ¿Ves de dónde sale el agua? Y eso, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre. Y luego dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Yo soy el agua de vida. Tanto el agua como la sangre salen de Cristo y la carne. O sea, ¿por qué Cristo literalmente confunde a las personas diciéndole me tienen que comer la carne y me tienen que beber la sangre, si no, no tienen vida eterna? ¿Sabes por qué? Porque Cristo quiere que entiendan la unión. Realmente, ¿tú puedes vivir sin comer y sin beber? No, ¿verdad? Ya lo expliqué cuando hablé de eso en Juan. Es lo que quiere Cristo que sepas. Que el Espíritu, si eres un verdadero creyente, no puede vivir sin Cristo. ¿Me entiendes? No puede vivir. O sea, Cristo es el alimento de nuestras almas. Necesitamos su sangre para ser limpiados. Necesitamos su agua para tener vida eterna. Necesitamos su carne para ser saciados, para ser llenados, para encontrar gozo y plenitud en Cristo Jesús. Es esa unión de Cristo. Y la representa por algo vital. Si puedes vivir sin tomar y sin comer, puedes vivir sin Cristo si eres un verdadero cristiano. Y por esa razón Juan insiste, hermanos, en que nos apartemos del pecado. Porque el pecado, el no cumplir los mandamientos, nos aleja de nuestro Dios y del gozo de estar unidos a Cristo. Continuamos, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, imagínate, ahorita van a ver cuál es el testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Estamos hablando la importancia de conocer a Cristo. Esto es prueba doctrinal. ¿Conoces este Dios? Este Cristo tan importante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí todos los que dan testimonio de Cristo, aparte del Espíritu Santo que ya lo mencionamos. El testimonio de Juan, el Bautista. En Juan 5:31 dice, yo soy, no dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo. Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Dice Cristo. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan dio testimonio de Cristo. Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el más grande de los profetas, el más grande de los profetas. Este vino por testimonio. ¿Qué quiere decir? Que a Juan estaba anunciado por el profeta Isaías y por los profetas que iba a venir. Juan estaba anunciado, o sea, Juan ya vino por decreto, por testimonio. Este vino por testimonio, ¿para qué? Para que diese testimonio, para que ya venía doble el testimonio, para que diese testimonio de la luz, que es Cristo, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan era una antorcha comparado con Cristo, que solo reflejaba la luz de Cristo, como lo somos nosotros. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas. Aquí no cabe el pecado. Ahora vamos a ver el testimonio de sus mismas obras. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan.
Cristo dice, no le creyeron a Juan. Bueno, hay más. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Pero creo que esto tampoco fue suficiente. El testimonio de las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura habla de Cristo. No, pero los judíos dicen, no, nosotros le creemos a Moisés. Bueno, ahora vamos con eso. El testimonio de Moisés. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Profeta de mí. Profeta como yo le levantaré el Señor, a él oí. Y no le oyeron. Y todavía viene en el Nuevo Testamento cuando está Pedro, Juan y Jacob, se presenta en medio de ellos. Ahí está Moisés sentado, Elías. Y oyen una voz que les dice, este es mi hijo amado, a él oí. Y no lo oyeron. El testimonio del Padre, Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero él dio testimonio de él. ¿Te imaginas cuánta cosa, cuán importante es conocer al Cristo de las Escrituras? Esto es la prueba doctrinal. Versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Ven? ¿Cuántas cosas de lo mismo? Más de la prueba doctrinal, conocimiento equivalente a la vida eterna. Hay que conocer al Dios que salva. Es lo que decía el apóstol Pablo. Yo sé que tienen celo por Dios, aman a Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia. Así puedes estar diciendo que crees en Dios, pero no lo conoces. ¿A qué Dios estás hablando? ¿A qué Dios amas? ¿Al Dios que complace todos tus antojos? ¿A qué Cristo amas? ¿A Cristo que te deja pecar deliberadamente? ¿A qué Cristo amas? Vemos aquí Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan. Prueba doctrinal, conoces a Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el Dios de las Escrituras. Y por último, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si no hay unión, no hay nada. En ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación, si no hay unión con Cristo no hay nada. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es este Cristo el de las Escrituras. Versículo 36 de Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. Hermanos, si no hay unión con Cristo, no hay nada. Unidos con Cristo es que podemos hacerle frente al pecado que es tan doloroso, que nos afecta tan feo. Y ahora vamos a ver aplicaciones. Vamos a aplicar este mensaje a la iglesia. Hermanos, esto éramos y hacíamos sin Cristo, para que veas lo pecaminoso que es el pecado. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, no seas falto de conocimiento, ni los fornicarios, de los que ha venido hablando todo el rato, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto eras, mas ya habéis sido lavados. Aquí está la sangre de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Justificación primero, lavados, justificación. Ya habéis sido lavados, justificación. Ya habéis sido santificados. Aquí está la otra. Santificados. Ya habéis sido justificados. Aquí está la justificación. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ves quién es el que aplica todo esto? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, hermanos, en la tierra, Él es el que aplica la obra de Cristo, la salvación completa con todos sus derivados. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí está esa libertad que tenemos en Cristo, que no la podemos usar como ocasión para el libertinaje. Tenemos que saber la voluntad de Dios y no entrar en esas cosas, dice. Y con Cristo, esto es los que somos o deberíamos de ser. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí está la unión con Cristo. La diferencia de aquello a esto. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Porque dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo fornica o peca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los otros no son tan malos, pero este es peor, sí es lo que dice. Pero todo, ¿por qué? Porque el cuerpo tampoco te pertenece, como lo vimos en el mensaje anterior. Dice, ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Te imaginas? No me pertenece, es de Cristo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, y eso es la sangre. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Hay que glorificarlo obedeciéndole. Santificación, el agua. Y son de Dios por medio del Espíritu Santo. O sea que no tenemos opción. Nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Y el cuerpo no es para el pecado ni para la fornicación. Ni para destruirlo con vicios y toda clase de maldad. Si somos creyentes, esto no debe de estar en nosotros, hermanos. Estas enseñanzas doctrinales de guardar sus mandamientos salieron de los evangelios. Solo miren aquí en Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Quién lo dijo? Cristo. De la boca del Señor. Toda la doctrina que está hablando el apóstol Juan y que habló el apóstol Pablo acerca de guardar sus mandamientos salieron del manantial de toda doctrina, de la boca de nuestro bendito Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Prueba moral. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Unión con Cristo. Lo mismo que estaban viendo en el otro mensaje. La unión con Cristo, estamos unidos a Cristo. Hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, Paracleto tenemos para con el Padre, abogado tenemos para con el Padre, que es otro consolador, el Espíritu Santo. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo Jesús. De ahí salió todo eso. ¿Por qué tanto obedecer? Porque Dios es santo. Los que guardamos los mandamientos siempre estaremos en guerra. Esta es nuestra batalla continua. Y con este texto cierro la primera aplicación. Mira qué dice Apocalipsis 12. Vean este hermoso texto de la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, representada la iglesia de ahora. No voy a explicar cómo, pero es la iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la iglesia universal, de todos los tiempos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Esa es una característica de la iglesia. Si moriste, resucitaste. Vida nueva. ¿Me entiendes? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los dos puntos que toqué están en este versículo. Conocimiento de Cristo, prueba doctrinal, y prueba moral, obedecer sus mandamientos. Aquí están en este texto. Segunda aplicación y última. El testimonio del cielo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Con todo lo que han visto del testimonio de Dios, dice, ¿cuánto nos has de amar Dios? Porque tanto insistes en que sepamos qué tan grande es nuestro Salvador. ¿No te bastó todo lo que te dije? Todavía te digo más, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
No, aquí no hay mentira, aquí hay pura verdad. El mayor testimonio de Cristo es el del Padre y es el mismo. Dice Juan 8:13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Perdón, cuando dije yo, el mayor testimonio de Cristo es el del Padre y el de sí mismo, el de Él mismo. Eso dice Juan 8:13. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Eso es lo que hacen, según la carne. Y no juzgáis a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Aquí está la unión de Cristo con el Padre, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. ¿Cuánto acerca del testimonio? El testimonio del Espíritu Santo es tan poderoso y te fijas cuánta insistencia en lo grande que es nuestro bendito Cristo. ¿Tú crees que este Cristo es para que lo trates como si fuera tu varita mágica? Este es el Señor, este es el Curios. Este es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es Dios. Y si aún estás sin Cristo, te digo, con toda la autoridad de la santa palabra de Dios, que en ningún otro hay salvación. Con todo este testimonio, tengo toda la autoridad para decirte que en ningún otro hay salvación. Porque como lo dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ríndete a Cristo, suplícale por el Espíritu Santo y que te perdone tus pecados. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Oh Dios, te rogamos asistencia de lo alto, Señor. Te rogamos que tu Espíritu nos guarde de caer en el error, de caer en el autoengaño de nuestro corazón. Te ruego que nos guíes con tu Espíritu, Señor, a permanecer en la verdad, que nos guardes de toda vanidad, de toda maldad, que nos unas en tu amor, Señor. Ten compasión de nosotros. Acuérdate que somos carne, Señor. Acuérdate que nuestros pies se ensucian todos los días, oh Padre bendito. Ten compasión de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, de toda la iglesia universal, y guárdanos en tu amor por el Espíritu Santo, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.